Estamos liberando una cantidad de carbono en la atmósfera que no tiene precedentes en la historia geológica más reciente. Una cantidad tan grande que abruma la capacidad de la Tierra para absorberlo. Mark Lyons es periodista y becario de la National Geographic y ha escrito mucho sobre los efectos del carbono en la atmósfera. Es un experimento muy interesante para los científicos porque está cambiando realmente la temperatura de la Tierra y el clima se está estropeando más que por cualquier variación natural que hayamos visto en el pasado. Muchos científicos creen que la frecuencia del duro clima en el mundo está cambiando a causa de los niveles de las emisiones de CO2. El aire caliente retiene más vapor de agua y aumenta la evaporación, lo que da lugar a más lluvias en áreas que tienen mucha agua y menos lluvias en las que no tienen. La cuenca del Murray-Darling, en el sur de Australia, se ha ido secando a causa de la sequía desde el 2001. La cuenca, que ocupa un área tan grande como Francia y España juntas, constituye 3/4 partes de la tierra irrigada del país. Y el año pasado, la mayor parte de sus reservas de agua disminuyeron a niveles críticos. Las restricciones de agua, los cultivos abrasados y la escasez de comida podrían costarle miles de millones a Australia. Y el año pasado, las duras sequías afectaron a todos los continentes, excepto a la Antártida, y lo mismo ocurrió con los incendios. Para crear las condiciones perfectas para una importante tormenta ígnea, las temperaturas deben ser muy altas, los vientos muy fuertes y las condiciones muy secas. Pues bien, estas condiciones se han estado dando cada vez más a lo largo de la superficie del globo. En Grecia, las altas temperaturas y la falta de lluvia crearon unas condiciones yesqueras que permitieron que los incendios carbonizaran el 5% del país y acabaran con docenas de vidas. Las llamas, que podían verse desde el espacio, casi acabaron con el emplazamiento de los primeros Juegos Olímpicos y su recuperación podría costar décadas. En Estados Unidos, el fuego acabó con unas 200.000 hectáreas del sur de California y obligó a más de 500.000 de vecinos a que salieran de sus casas. Y en Paraguay, las imágenes del satélite mostraron las casi 400.000 hectáreas calcinadas, el peor incendio en la historia del país. Si vamos a las zonas más húmedas de la Tierra, vemos que también han aumentado las temperaturas y que la evaporación puede haber afectado también a estas áreas durante el último año. En el Reino Unido, el río Severn se desbordó dejando a cientos de personas aisladas y a miles sin electricidad ni agua durante días. Yo lo experimenté aquí mismo, en Oxford. La intensidad de la lluvia fue algo nunca visto. Fue casi como un monzón. Un poco más al este del mundo, los monzones de agosto y septiembre inundaron el 40% de Bangladesh, el doble de lo normal en esa época. Las inundaciones afectaron a más de 9 millones de personas y acabaron con la vida de casi 200. Aunque no podemos atribuirle todos estos acontecimientos al calentamiento global, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que la sequía y las inundaciones serán más comunes si las temperaturas siguen aumentando. Al ver las cada vez más intensas sequías e inundaciones en diferentes partes del mundo, a veces simultáneamente en el mismo lugar, podemos comprobar cómo el impacto climático es cada vez más dramático y cómo empieza a acelerarse. Pero no todo el dióxido de carbono sube a la atmósfera. La mitad del CO2 que liberamos en el aire al quemar el combustible fósil lo absorben agradecidos nuestros océanos. El problema es que el agua caliente no absorbe el gas tan bien como el agua fría, lo que significa que cuanto más se calienta la Tierra, más dióxido de carbono se queda en la atmósfera. Y eso podría acelerar el calentamiento tanto del aire como del mar. Sylvia Earle, exploradora en residencia de la National Geographic, ha estudiado nuestros océanos durante los últimos 50 años. El océano rige el clima y la temperatura. Si no dispusiéramos del océano como enorme sumidero del dióxido de carbono, bueno, el planeta no podría funcionar. El calentamiento de los océanos puede causar problemas a muchos niveles, desde la muerte masiva de los peces hasta fuertes huracanes.
Pero el año pasado trajo uno de los factores de riesgo más importantes que cabe destacar. El agua caliente se expande y causa que el nivel del mar suba. El IPCC descubrió que los océanos habían estado creciendo una media de 3,1 milímetros al año desde 1993. A ese ritmo, las inundaciones podrían afectar a millones de personas este siglo y borrar del mapa islas como las Maldivas o Vanuatu. Y a eso hay que sumarle que los casquetes polares se están derritiendo. Las imágenes del satélite muestran que las temperaturas han aumentado más rápido aquí que en ningún otro punto del planeta. Y durante el verano de 2007, el casquete polar ártico se desvaneció a una velocidad mucho más alta que la que pronosticaba el peor de los panoramas. El 16 de septiembre medía tan solo 4,1 millones de kilómetros cuadrados. Aquello pilló por sorpresa a muchos científicos. Todo el mundo sabe que los polos se están derritiendo, pero la rapidez de la fusión y la extensión de la parte que ha desaparecido impactaron a mucha gente. El 21 de agosto, los satélites de la NASA mostraron que como resultado de la fusión del hielo, en el paso del noroeste, es decir, la ruta marina del Ártico que durante siglos han buscado los exploradores, ya no quedaba nada de hielo. Y pensar que está empezando a derretirse y a abrirse, y que esas capas de hielo están empezando a desaparecer de nuestra vida, para mí es una locura. Todo esto pareció marcar el comienzo de una nueva era de descubrimientos, en la que los países empezaron a reclamar su parte del Ártico. Un submarino ruso colocó una bandera debajo del Polo Norte. Dinamarca envió una expedición para demostrar que el polo es, por legítimo derecho, propiedad de Groenlandia, una provincia danesa. Canadá anunció que controlaría las rutas marítimas y abriría 2 nuevas bases militares en el Ártico. Y como la ruta haría más corto el trayecto entre Asia y Europa, las empresas de transporte vieron un ahorro de tiempo y combustible, mientras que las compañías petrolíferas se preparan para buscar más reservas. Podrían pensar, vaya, mira, será una oportunidad para que la gente diga, uff, sí que son malas noticias. Ahí es donde la humanidad decepciona. Nosotros pensamos y actuamos inmediatamente ante estas cosas tan próximas, pero los asuntos más importantes a largo término los ignoramos. Con tantos sistemas de la Tierra conectados entre sí y con todo lo que les afectamos nosotros, los científicos consideran que es más importante que nunca que entendamos cómo funcionan esos sistemas, por nuestro bien y el del resto de especies que viven en el planeta. Sobre todo, tratándose de cuestiones que podemos controlar, como las emisiones de carbono. Gran parte del dióxido de carbono que hay en la atmósfera lo toma el océano. La vida en el océano, todo lo verde que vive en el mar, atrae el dióxido de carbono, genera oxígeno y también comida. Pero demasiado CO2 hace que los océanos se vuelvan más ácidos, y para las criaturas que habitan en él, desde el plancton hasta el coral, es más difícil crear conchas y esqueletos. A la larga, acaban disolviéndose. Si las emisiones de CO2 continúan a esa velocidad, los investigadores han calculado que en los próximos 100 años, los océanos llegarán a ser más ácidos de lo que han sido en los últimos 300 millones de años. Los océanos proporcionan a los humanos la mayor fuente de proteínas, ya que casi 3.000 millones y medio de personas dependen de él para comer. El año pasado, las reservas de pescado continuaron con el largo descenso de las últimas décadas. En los océanos se ve claramente que estamos abusando. Estamos sacando más de lo que se puede repoblar. Y estamos viendo las consecuencias de no entender que hay límites en lo que podemos extraer. Desde sedales de 100 kilómetros de largo hasta barcas pesqueras que arrastran pesadas redes por el fondo marino. El daño al medio ambiente es innegable. Unas 300.000 ballenas, delfines y marsopas murieron en vano el último año como consecuencia de las redes de pesca. El daño de las barcas pesqueras es aún peor.
Imagínese cazar ardillas con una excavadora. Eso es lo que estamos haciendo en los